Sí, es el receptor junto con Husten y Sherwood del Premio Nobel de Química en el año de 1995. Pero no se espante, por favor, no solamente hablaremos de gases de cloro, bromo y dióxido de carbono, sino vamos a conocer un gran científico, un gran mexicano, una gran personalidad que de manera muy amigable pues acepta nuestra convocatoria de participar en esta serie del canal del Congreso. Doctor Mario Molino, ¿cómo ha estado? Me da gusto saludarle. Pues encantado de estar con ustedes. Yo primero, doctor, le solicitaría que nos hablara de sus papás. Estoy enterado que su señor padre, don Roberto Félix Molina, fue embajador en varios países del orbe. Y también hábleme de doña Leonor Enríquez, por favor. Sí, cómo no. Pues primero de mi papá, era abogado, pues tenía un despacho de abogados, trabajaba con industrias y con personas que necesitaban abogados, pero él tenía mucho interés en cuestiones académicas, entonces le interesó el derecho internacional, pero no como negocio, sino algo que hacía pues en sus ratos libres, digamos. Entonces resulta que él creó el Instituto de Derecho Comparado en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, puesto que él daba clases en la Facultad de Derecho. Y pues fue por eso que eventualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores lo contrató para como asesor para que les ayudara en cuestiones de derecho internacional. Y poco después fue cuando lo nombraron embajador. Yo para entonces pues ya había terminado mi carrera. Yo estudié también en la UNAM. Así es que a mí ya no me tocó, como a mis hermanos más chicos, viajar con él y tener pues vida diplomática. Y es algo de lo que me arrepiento mucho, es no haberlos visitado cuando estaba él en distintos países, en Australia, en Etiopía, etcétera, pero en fin. ¿Usted estaba en los laboratorios? Yo estaba pues como estudiante y sobre todo en la época crítica pues estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos y eso es muy demandante. Necesitaba yo pues trabajar día y noche. Así es que en aquel entonces pues no... Por algo que me arrepiento mucho, como decía yo, pues no tuve la oportunidad de ir a visitarlos, pero por supuesto, pues sí, el hecho de que fuera académico para mí es muy importante. ¿Y qué decía un jurista, un especialista en derecho internacional, derecho comparado, de la química? Muchos cuando vemos la tabla periódica de los elementos, la volteamos por varios lados. Sí. Y entiendo que le pasaba eso a su padre. Pues sí, pero por fortuna en mi familia eran muy flexibles, mi padre y mi madre también. Y pues yo me interesé por la ciencia desde niño, desde que tenía yo 10, 11 años. Me encantaban los juegos de química y al grado que hasta me apoderé de un baño que no se usaba en nuestra casa y lo convertí en laboratorio. Y por fortuna, pues mis papás me lo permitieron. Y les pareció bien que si yo tenía ese interés por la ciencia, pues que lo desarrollara, ¿no? ¿Qué hacía ese niño ambicioso intentando descubrir qué desde poner un frijolito en un algodón o algo ya muy sofisticado a esa edad? Bueno, empecé con juegos sencillos, primero pues viendo cómo crecían los frijolitos y después con algunos juegos de química. Pero tuve suerte porque además una hermana de mi papá, mi tía Esther, ella sí era química. Y al darse cuenta de que a mí me interesaba pues, los juegos de química, etcétera, tenía yo apenas 10, 11, 12 años, esta tía empezó a hacer conmigo experimentos mucho más sofisticados. Hicimos los experimentos que normalmente se hacen en primer año de carrera y yo apenas era un niño. Eso a mí me encantó. Fabuloso. ¿Y qué nos dice doña Leonor Enríquez? ¿Quién fue su mamá? Mi mamá no la llegué a conocer bien porque ella falleció cuando yo tenía apenas 3 años. Ah, caramba. Entonces mi papá se volvió a casar y pues para mí la que fue mi mamá pues fue mi mamá por muchos años, pero por fortuna ella había sido maestra de niños de primaria. También me permitió, digamos, gusto por la ciencia y de seguir
pues haciendo experimentos, etcétera, ¿no? Usted nombró con mucho orgullo, saca el pecho nuestro Premio Nobel de Química, la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra querida UNAM, una institución noble, muy respetada por mexicanos y por muchas personas del planeta. Platíqueme de ese año 60 cuando ingresa a la Facultad de Química. Pues yo ya para entonces, como decía yo, muy interesado por las ciencias y por la química. A mí me interesaba la física y la química, lo que llamamos la fisicoquímica. Pero pues en México no había estudios como tales en esas materias. Así es que lo lógico para mí fue estudiar ingeniería química, que es lo que más se acerca a esta especialidad, digamos, porque usa mucha fisicoquímica. Y sí, efectivamente, en eso sí tenía yo razón, fue la manera de llevar simultáneamente materias de física, de química, pero además de ingeniería, que resultó algo muy útil en la práctica para ver pues cómo se aplican los conocimientos científicos, todo esto. Así es que pues fue por eso como yo me dediqué pues a la ingeniería química, pero sin olvidarme de mi gran interés por la ciencia fundamental, ¿no? Después de la UNAM va a Alemania, a Hamburgo, y ahí hace estudios de posgrado. ¿Qué investigaba? ¿Qué hacía en los laboratorios? Lo que yo hacía en Alemania, con mi intención de hacer ciencia fundamental, pues era entender la naturaleza de las reacciones químicas. Y de alguna manera pues pude trabajar con un profesor cuya especialidad eran los polímeros, o sea, los plásticos. Es un tipo de moléculas pues que son industrialmente muy conocidas, las usamos todos los días, etcétera, pero la química de estos materiales puede ser complicada. Entonces yo pude especializarme en ese tipo de reacciones, cómo se forman estos polímeros, qué propiedades tienen, pero realmente continué con mi interés por aprender la ciencia fundamental, ¿no? Pero fue al grado de que ya para entonces decidí no quedarme en Alemania, hacer el doctorado en Alemania, sino tratar de hacerlo en Estados Unidos, porque quería yo darme un poco de más tiempo para aprender sobre todo las materias de física y de matemáticas que no había llevado yo en mi carrera en México. Y cuando va a Estados Unidos en el 68, va a Berkeley, y ahí había un movimiento, no en México, sino un movimiento internacional muy importante. Sí. Resulta que, aparte de mi interés del que hemos estado hablando por la ciencia, que por cierto eso funcionó muy bien en Estados Unidos, de realmente meterme a la ciencia fundamental, pero claro, pues yo era un estudiante joven con amigos internacionales cuando estaba en Alemania. Por cierto, en Alemania, al decidirme ir a estudiar a Estados Unidos, tuve una temporada en que podía yo cambiar, entonces estuve en París, en la Sorbona. Y lo menciono porque fue el año en que empezaba el movimiento estudiantil, que en realidad empezó en París. Y después me tocó en Berkeley, que es cuando el movimiento estudiantil en Estados Unidos, con la guerra de Vietnam, etc. Entonces, estaba yo dentro de ese ambiente. Por fortuna, pues no fue algo que afectó mis estudios, pero sí algo que me dio mucha experiencia de, pues, cómo reaccionaba la sociedad con esas manifestaciones. Interesantísimo lo que pasó en París y después en Berkeley. Por cierto, en París, además de esta parte científica, pues pude profundizar en la cultura en general. A mí me encantaba la música, ya desde niño tocaba yo el violín. En un momento dado hasta dudé si dedicarme a la música. Así es que todo eso lo pude explotar, sobre todo en Europa. En Estados Unidos, pues también con este movimiento estudiantil, pero ahí sí tengo que reconocer que era mucho trabajo hacer un doctorado realmente de primera, entonces no le pude dedicar tanto tiempo a las otras actividades, pero sí pude observar cómo llegaba la policía a enfrentar a los estudiantes y todas las cosas que pasaban. Interesantísimo. Voy a programar avisos, doctor, con su permiso, y no, regreso para platicar con nuestro Premio Nobel de Química. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estoy platicando con nuestro premio Nobel de Química, el querido y muy respetado doctor Mario Molina. Doctor, los mexicanos que han logrado pasar por MIT siempre presumen que pues aquí también pasó Mario Molina. Platíquenos de ese tránsito por esta institución pues, reconocida a nivel internacional. Sí, porque es de nuevo muy interesante. Lo que yo hice, platicábamos de que terminé el doctorado en California. Sí. Berkeley es uno de los campus de la Universidad de California, pues también muy reconocidos. Pero tuve la oportunidad primero de continuar en California, pero después me ofrecieron pues un trabajo como profesor en MIT, que para mí pues fue algo muy interesante, muy atractivo, precisamente porque MIT es una universidad relativamente pequeña, pero pues tienen una tradición enorme de hacer ciencia fundamental muy importante y también ciencia aplicada. Así es que en MIT pues yo estuve en 2 departamentos, en el de ciencias de la atmósfera y de nuestro sistema planetario, pero también en el departamento de química. Y entonces tuve oportunidad de tener interacción con muchos profesores de otras disciplinas también. Pero claro, mi actividad más importante pues fue hacer investigación con estudiantes y por fortuna pues en MIT podíamos atraer estudiantes de primera, inclusive algunos estudiantes mexicanos que hicieron el doctorado conmigo, pero muchos europeos, americanos, etc. Y hablando de estudiantes, muchos lo recuerdan pues por esta trayectoria muy larga como profesor en San Diego. Además, lo que pasa es que primero pasé todos estos años en el MIT continuando con la investigación que había yo empezado en California. Fue en California donde aprendí, después de hacer el doctorado, aprendí cómo funciona la atmósfera, porque trabajé con mi colega Sherry Rowlands, que también era como yo, pues un químico, digamos, muy interesado en la ciencia fundamental, pero al terminar mi doctorado me invitó a que trabajara con él, pero en un campo nuevo para los dos. Y ese campo nuevo fue pues la atmósfera, cómo funciona la química de la atmósfera, que era algo que no estaba muy avanzado en aquel momento. Y escogimos por pura curiosidad un problema para aprender ese nuevo campo. Y el problema que escogimos es qué le pasa a ciertos compuestos industriales, no de origen natural, que se estaban midiendo, su presencia en la atmósfera apenas se estaba descubriendo en cantidades pequeñísimas. Y se nos ocurrió, pues, hombre, a ver si podemos resolver esto, y así aprendemos cómo funciona. No con la idea de encontrar un problema ambiental, sino con la idea de aprender sobre la atmósfera y a ver si podíamos predecir qué le pasaba a estos compuestos. Y por eso, pues, fue realmente sorpresa para nosotros dos, no solo primero encontrar qué les pasaba a estos compuestos, son tan estables que llegan a la estratosfera, sino que realmente la presencia de cantidades muy pequeñas de esos compuestos podía tener un impacto en el medio ambiente tan serio. Todo esto pasó cuando estaba yo todavía en California, ya no en Berkeley, pero en Irvine, que es el otro de los campus de la Universidad de California. Y entonces, pues ya como profesor, una de las tareas para un profesor joven en Estados Unidos es hacer investigación independiente. Entonces, a pesar de que Sherry Rowlands era mi gran colega, la idea es que yo hiciera cosas por mi lado. Y de todas maneras, seguimos los dos trabajando en estas cuestiones de la estratosfera, que siguió avanzando mucho y que por fortuna pudimos arreglárnoslas para que la sociedad respondiera. Pero ese fue un trabajo distinto, adicional, que nos propusimos, porque no es un trabajo normal de los científicos. Doctor, me quedé con la idea de que en los años 60, cuando entra a nuestra querida UNAM, a la ingeniería química, usted decía, pues, en México no había tanta difusión, tanta investigación. Y yo cuando platico con académicos siempre me recuerdan que las grandes universidades, las que se pueden llamar buenas universidades, hacen academia, hacen investigación y difunden la cultura y difunden esas investigaciones. Sí. Creo que ahí está la clave para que México pueda dar un salto. Estoy de acuerdo. Y ahí yo sí vi un cambio muy grande en mi, digamos, experiencia profesional, porque lo explico de esta manera. Estudié ingeniería química, que es una carrera industrial, y realmente pues la mayoría de los maestros que tuve, de los profesores, pues eran
Eran personas, algunas de mucho prestigio, pero que trabajaban en la industria, no haciendo investigación, sino pues para manejar negocios. Entonces a mí lo que me faltó al hacer la carrera en aquel entonces fue esa parte de ciencia fundamental. Lo que era la escuela de química, cuando yo terminé, ya se convirtió en facultad de química. ¿Qué quiere decir eso? Que ya reconocieron desde aquel entonces que hay un paso más. Porque había investigadores reconocidos en México, pocos, estaban en el Instituto de Química en la UNAM, en uno de los edificios altos, pero no trabajaban con lo que era la escuela de química, estaban desconectados. Entonces todo eso sí cambió, pero ya no me tocó a mí en México. Sí pude contribuir. Cuando estaba en México todavía ayudé a crear la maestría en ingeniería química, y fue ahí, al crear la maestría en ingeniería química, que pudimos conocer a algunos profesores de Berkeley que aceptaron un grupo de mexicanos como una cosa muy excepcional. Fuimos los primeros que aceptaron en Estados Unidos en una universidad de tanto prestigio. Todo eso pues mucho antes. Ya siendo yo profesor en MIT, claro, en México pues ya se había avanzado mucho, pero en MIT sí aproveché de una manera muy clara ese interés que hay por la ciencia fundamental, inclusive de parte de los ingenieros. Entonces pude aprovechar, y por eso trabajé de manera muy efectiva con muchos de mis estudiantes que hicieron doctorados excepcionales y que ahora son profesores de primera, cada quien en sus universidades, Canadá, Estados Unidos, Europa, etc. Oye, doctor, platíquenos esta relación con Barack Obama. Usted participa, entiendo que en lo que aquí llamamos la transición, y después forma parte de este equipo asesor científico, ¿no? Sí. Lo que pasó fue lo siguiente. Ya siendo yo profesor en MIT por años, fue ahí donde recibí el premio Nobel por estos problemas que descubrimos de la capa de ozono. Y en parte por eso, pues, pude ser parte del grupo científico asesor para el presidente de Estados Unidos, pero empecé con Bill Clinton y estuve inclusive de asesor los 8 años que estuvo él de presidente, y esta asesoría científica en Estados Unidos, Al Gore era el vicepresidente, que al principio pues era el que nos hacía mucho caso, pero Bill Clinton después, él mismo se interesó mucho por la ciencia. Es un grupo como de 20 personas, somos de distintas disciplinas, 2 o 3 que trabajamos en cuestiones ambientales de la atmósfera, pero otros en cuestiones médicas o cuestiones de computadoras, etc. Entonces fue una experiencia interesantísima. Y al terminar con Bill Clinton, me pidieron si era yo parte del equipo de transición con Barack Obama. Pero no solo fui parte con Obama del equipo de transición, sino también del equipo de asesoría científica, y también por 8 años. Entonces, la gran ventaja es que Barack Obama era alguien muy culto, le interesaba mucho platicar con científicos y además muy amable. Así es que tuvimos una relación de amigos por muchos años, y realmente muchas de las cosas que hicimos nosotros sí tuvieron implicaciones importantes, como aprender más de cómo funciona el cerebro del humano, cómo aprender más de los ciberataques cibernéticos, etcétera, que hay entre países, cómo aprender más de la inteligencia artificial. Realmente un reto enorme, porque esto es lo que ayuda a alguien de la categoría de Barack Obama a ver cómo promueve la ciencia, y en este caso en Estados Unidos, que era claramente el país pues, que más estaba avanzando en esto. La tradición venía de Europa, la ciencia europea pues empezó, digamos, a principios del siglo XX, pero después claramente en Estados Unidos pues fue donde se hizo más ciencia, que es la que afecta pues nuestra vida diaria, los teléfonos celulares, el aterrizar en la luna, todo eso viene pues de esta preocupación por la ciencia fundamental. Así es que fue una experiencia extraordinaria. Doctor, voy a programar avisos y quiero que con este lenguaje sencillo que utiliza a los que no somos científicos, nos explique en qué consistió la investigación para que pues decidieran otorgarle a usted y a un grupo de científicos el Premio Nobel de Química. ¿Le parece correcto? No. Regresamos, no se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
Estamos enterados, doctor, todos fuimos testigos en la televisión, a mí me tocó como reportero, como conductor de noticias dar esta gran noticia en el 95, junto con Sherwood y creo que otro personaje obtienen este premio. ¿Qué significa esto de la capa de ozono, el hoyo? Hasta que uso un lenguaje hasta que yo pueda entender, doctor. ¿Cómo no? El problema empieza de nuevo a principios del siglo XX con el avance de la tecnología. Fue cuando se empezaron a usar refrigeradores eléctricos. ¿Sí? Porque antes la gente sí tenía congeladores y usaba, podía congelar la carne, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hacían antes? Pues importaban bloques de hielo de lagos congelados de muy al norte. Pues yo creo que en México por eso no teníamos congeladores en aquel entonces, porque los hielos quedaban muy lejos. Pero a principios del siglo XX se inventaron estos aparatos y por fortuna funcionaron bien, pero tenían un problema serio, porque usaban un refrigerante que es una sustancia química que al comprimirla se vuelve un líquido, pero se evapora enfriando. Y eso así es como funciona un refrigerador. Pero se usaban compuestos como el dióxido de azufre y el amoníaco en esos refrigeradores caseros originales. Y cuando se descomponía, cuando había alguna fuga, esto podía causar, toda suerte de problemas en familias. Inclusive había gente que había fallecido por haber sido envenenada por estos gases. Así es que, de nuevo, en esos años, se inventaron unos productos químicos muy famosos, les llamaban productos mágicos. Son los llamados clorofluorocarbonos, tienen un nombre complicado, les llamamos CFCs. ¿Y qué es lo que tienen de peculiar? Bueno, en primer lugar, no son compuestos naturales, pero en segundo lugar, son extraordinariamente estables. Entonces, si hay una fuga, las podemos respirar y no nos pasa nada. Entonces, fueron los que se empezaron a usar en refrigeradores en todo el planeta. Y fue por eso, que al acabarse de usar un refrigerador, estos compuestos se escapaban a la atmósfera y fue posible medir cómo se estaban acumulando en la atmósfera. Pero encontraron un uso adicional para el que no hubiera servido el amoníaco o el dióxido de azufre, que son las latas de aerosol, porque lo que necesita ahí es una lata donde haya un líquido a una presión moderada, y al apretar la válvula el líquido se evapora y saca el desodorante o el fijador de pelo, lo que sea. Los que utilizan eso. Pero se utilizaban en gran escala. Entonces empezaron a acumular estos compuestos. Sus concentraciones, porque la atmósfera es grande, se medían en partes por trillón. Y fue a lo que me refería yo antes, al problema de curiosidad que mi colega Sherry Rowland y yo decidimos investigar. Y primero me acuerdo yo me tardé un par de meses nada más en descubrir esto. Las primeras investigaciones eran, no los descomponen los procesos normales que atacan casi todos los compuestos de uso industrial, comercial. No les pasa nada. Eso quiere decir que van a poder con el tiempo llegar a suficientes alturas, que ya es por arriba de la capa de abajo que tenemos, que se llama la troposfera, podían llegar a la estratosfera. Y la estratosfera, lo que sabíamos es que tiene una capa natural, la capa de ozono. El ozono es una forma de oxígeno. Se forma ahí de manera natural, que filtra radiación ultravioleta del sol de onda corta, que es muy dañina. Esa rompe las moléculas del ácido desoxirribonucleico. O sea que la vida no habría evolucionado como la conocemos en la presencia de esa radiación ultravioleta tan intensa. Entonces esa capa es muy importante para la naturaleza. Y resulta que lo que descubrimos es que estos compuestos, al llegar a esa capa, igual que el oxígeno normal, el oxígeno molecular, a esas alturas se rompe por esa radiación ultravioleta que está filtrando, pero arriba de la capa de ozono llega del sol. ¿No debemos usar entonces lo que llamamos los sprays? Bueno, lo que pasa es que estos compuestos allá se descomponen y son los productos de descomposición los que empiezan a atacar la capa de ozono, por lo que llamamos un proceso catalítico, que una cantidad muy pequeña de estos gases destruyen grandes cantidades de ozono. Entonces fue cuando pusimos la alerta en la sociedad y me acuerdo haber platicado con mi colega, si no somos nosotros, entonces ¿quién? Y si no hoy, ¿cuándo?
de realmente comunicarle a la sociedad que había un problema muy serio con estos compuestos mágicos tan valiosos. Por fortuna, lo que pudimos hacer es entusiasmar a la comunidad científica. Muchos al principio creyeron que estábamos exagerando, pero la comunidad científica, a través de las academias de ciencia, etcétera, nos apoyó y pudimos entonces llevarlo a tomadores de decisiones en los distintos gobiernos. Pero una cosa más pasó, esto es curioso, y es que no lo habíamos predicho originalmente, la capa de ozono pues no le había pasado nada, pero de repente aparece un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. ¿Qué es este agujero? Eso quiere decir que sobre la Antártida, en el verano, en la primavera, perdón, que empieza en septiembre y octubre, porque es el hemisferio sur. En esos meses empieza a salir el sol y de repente se empieza a descomponer la capa de ozono ahí localmente, porque hay un vórtice, y más del 99% del ozono se descompone. Y nosotros decimos, pues son estos compuestos. Y eso, pues al principio era una hipótesis, ¿no? La gente quizá no lo creía, pero se pudo comprobar con toda claridad que eran efectivamente estos compuestos industriales los que estaban causando el agujero de la capa de ozono. Y eso fue lo que aceleró el acuerdo internacional, un acuerdo muy exitoso que se llama el Protocolo de Montreal. Todos los países del planeta se pusieron de acuerdo. Ya no vamos a producir estos compuestos. Para eso sirve la ciencia. Para eso sirve la ciencia y sí se puede resolver estos problemas. Maravillosa sí historia. Podemos poner a todos de acuerdo. Así es que es muy importante por eso. Maravillosa historia. Sé que este galardón pues, es el más codiciado. Uno no trabaja para buscar el premio, pero bueno, contribuyeron a que tengamos cuidado las distintas sociedades y cuidar nuestro planeta. Pero yo creo que un gran reconocimiento, sí, claro, entrar al Colegio Nacional, tiene cantidad de doctorados honoris causa de universidades estatales, de la UVM, la UNAM, Yale, la Universidad de las Américas, el Politécnico, pero creo que uno de los grandes reconocimientos es el edificio Mario Molina de la UNAM. Qué maravilla regresar a su casa y se llama Mario Molina, edificio, por cierto, muy moderno. Sí, para mí realmente eso es un gran honor, un reconocimiento pues en mi alma mater, ¿no? Y por eso pues yo sigo siendo profesor de la UNAM. No soy profesor tiempo completo porque tengo pues un centro de estudios donde lo que hacemos es trabajar con problemas técnicos y científicos, pero para políticas públicas. Y esto lo decidí hacer pues después de tantos años de estar haciendo investigación en ciencias fundamentales, investigación en cuestiones ambientales, de la atmósfera, etcétera, estando yo todavía en el MIT, Boston, pero pues ahí tenía que estar de tiempo completo porque era una tarea muy ardua. Pero decidí, bueno, ya con el premio Nobel, mejor voy a regresar a México y voy a ver si puedo ayudar para que se implementen políticas públicas que mejoren a la sociedad en problemas de calidad del aire, problemas del uso de energía, etc. Y esa es una tarea distinta, porque ya no es hacer ciencia fundamental, tenemos que estar al día, por cierto, ¿quién la hace? Pues estar al día de qué se hizo. Pero lo que sí tenemos que hacer es entender cómo funciona la sociedad y cómo funcionan los tomadores de decisiones, los distintos niveles del gobierno, para que efectivamente tengamos un impacto real en la sociedad, que es el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? Pues yo no conocí a García Robles, nuestro premio Nobel, que logró pacificar esta zona del planeta, pero he tenido el gusto de platicar con un premio Nobel de Química, un mexicano a mucho orgullo, el doctor Mario Molina. Doctor, aprecio su lenguaje sencillo y su sencillez para platicar con nuestra audiencia. Pues encantado de haber estado con ustedes. Gusto de saludarle. Gracias a usted por su sintonía. Yo le quiero recordar que aquí estamos con personalidades semana a semana en el canal del Congreso. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós.